Vale, pues hoy con un poco de retraso, pero vamos a ver, tocaba leer el capítulo 13 el punto 1 y 2 del capítulo 13 de la sección cuarta del primer tomo. Bueno, y bueno, es maquinaria y gran industria y desarrollo de la maquinaria el primer punto y transferencia del valor de la maquinaria al producto. Voy a intentar en la presentación, bueno, la presentación que he preparado es un poco barroca y voy a intentar o sea, que estén todas los subrayados y todas las páginas que va a leer hoy. No sé qué tal va a salir porque tampoco no me ha dado tiempo a ensayar, pero bueno, a ver qué tal sale. Es verdad que las últimas páginas del primer apartado, pues como que me parece que son al fin y al cabo como una recapitulación de lo pues de una recapitulación, las últimas 6. Entonces, pues eso voy a pasar rápido y entonces vamos viendo. Vale, pues el capítulo empieza con algo pues, que es importante no perder de vista. Y es que la maquinaria empleada por el capital no tiene la función de facilitar la vida al trabajador, sino que esta maquinaria tiene una función muy clara que es la de, dentro de la jornada laboral, reducir la parte que el trabajador dedica, o sea, está destinada a la reproducción de la fuerza de trabajo y aumentar, por lo tanto, la que cede gratuitamente, o sea, sí, gratuitamente al capitalista. Uy. Eso de escuchar la voz de uno mismo es traumático. Entonces, eso, de aumentar la parte que se lleva el capitalista. Entonces, bueno, es una forma de aumentar el plusvalor. Vale. En la época o sea, en la manufactura que hemos visto en los capítulos anteriores, esto se hacía con la fuerza de trabajo, es decir, pues eso, con la división del trabajo, y ahora en la gran industria es el que pasa al centro es el medio de trabajo. Y en este capítulo vamos a ver pues, ese paso o sea, ese paso de la herramienta a la máquina. Y empezamos con la diferencia. Los puntos que aparecen aquí son puntos como que he intentado yo formular, algunas veces con más o menos acierto, pero bueno, o sea, no corresponden evidentemente a los apartados del capítulo. Entonces, bueno, el capítulo, o sea, las diferencias empieza con las diferencias o sea, la diferenciación que han propuesto desde otras áreas de investigación para esa diferenciación entre herramienta y máquina. Y bueno, y nos dice que esas diferencias, la diferenciación que hacen algunos matemáticos y mecánicos, pues que adolece de que no integra el elemento histórico que es imprescindible en el análisis económico. Entonces, bueno, luego aparte, esto que le critica bueno, y luego aparte también dice que reducen todo a potencias simples. Entonces, como que al final, pues que no hay diferencia entre la herramienta y la máquina, porque son todo potencias simples. Y esto, luego, esta cuestión de lo histórico, pues también de alguna forma se lo critica a Sulch, que él diría que la diferencia entre la máquina y la herramienta está en el origen de la fuerza motriz que la activa. En el caso de la herramienta, pues la fuerza motriz es la humana y en el caso de la máquina, pues sería otro tipo de fuerzas naturales que no sea la humana, es decir, pues, bueno, animal, hidráulica, eólica y demás. La cuestión de esto es que, pues, otra vez, lo que había dicho con respecto a lo que proponían esa diferenciación técnica que proponían los matemáticos y mecánicos, se puede aplicar aquí también, pues que es una explicación, una diferenciación ahistórica, porque si, por ejemplo, el arado de bueyes sería una máquina y ha existido desde en diferentes épocas históricas. Luego, también, pues eso, un telar circular puede ser ambas cosas en función de dónde reciba la fuerza motriz. Y luego, aquí
un último ejemplo que evidencia pues eso, la insuficiencia de este argumento es cómo, o sea, menciona cómo se vendió en su época, ¿no?, la máquina de hilar de White, que el reclamo era pues que es una máquina para hilar sin la fuerza, sin los dedos humanos, o sea, sin la fuerza del hombre. Lo que se callaba era que, bueno, que esa fuerza la sustituía a un burro, ¿no? Entonces, bueno, ahí a la nota, justo cuando está hablando de esto, hace un llamamiento a nota al pie de página y aquí es una nota pues, interesante que habla o sea, del método materialista y, bueno, pues evidencia diciendo que en realidad esa máquina ya existía desde tiempos remotos y que una historia crítica de la tecnología pues, nos permitiría ver que ese invento no se debe a una persona del siglo XVIII, sino que ya era una acumulación de conocimiento previa. Y yo entiendo que igual también puede que vaya un poco pues, al hilo de las patentes, que igual era una cosa pues, de la época, o sea, como que estaba más presente en esa época, ¿no? Y bueno, sobre en qué consistiría esa historia crítica de la tecnología, pues hace una explicación, da unas pautas que creo que son interesantes y que las voy a leer. La tecnología pone al descubierto el comportamiento activo del hombre con respecto a la naturaleza, el proceso de producción inmediato de su existencia y con esto, asimismo, sus relaciones sociales de la vida y las representaciones intelectuales que surgen de ella. Y ahora, pues, en relación a esta última parte, mete el ejemplo de la religión, ¿no? Pues que no se toda crítica, o sea, todo análisis de la religión que se haga sin tener en cuenta esto, pues es acrítico. ¿Sí, no? Ah, no, espera, vale, no, seguimos. Vale, entonces, ¿qué es la máquina? Pues la máquina tiene tres partes. Y esas partes son mecanismo motor, mecanismo de transmisión, que luego, ojo con esto, porque luego ya veremos qué pasa a llamarse máquina motor también, pero bueno, por ahora estamos en mecanismo motor, mecanismo de transmisión y máquina herramienta o máquina de trabajo, que el hecho de que tenga dos nombres no es casual. Por lo mismo que el mecanismo motor, que luego, pero bueno. Entonces, la parte más, o sea, que afecta a la revolución industrial es esta última parte de la máquina herramienta. Vale, sí. O sea, en la gran industria vuelven a reaparecer las herramientas que se empleaban en el periodo manufacturero y aparecen pues, de diferentes formas. Pues puede ser la versión mecánica de un viejo instrumento artesanal o puede ser que ahora las antiguas herramientas se integren en un armazón, o sea, en un armazón, en una máquina, vamos. Sí. O sea, el origen manufacturero de esas herramientas en este último caso queda, o sea, se evidencia hasta en la procedencia misma o sea, hasta en la producción misma de la parte que es la máquina en sí, el cuerpo de la máquina y las herramientas, porque las herramientas al principio son producidas en los talleres manufactureros. Y ahí hace una llamada nota al pie y dice, bueno, pero esta tendencia está cambiando porque en Inglaterra ya hay fábricas que están produciendo herramientas. Vale. Vale, sí. Ahora vuelvo a hacer un apunte sobre que entonces, o sea, que el hecho de que la máquina pueda estar, pueda recibir, o sea, de dónde reciba la máquina la fuerza motriz no afecta al hecho de que sea una máquina. O sea, puede recibir la fuerza de un hombre y ser una máquina. Y lo que diferencia o lo que
lo que diferencia cualitativamente a la máquina es que emplea varias herramientas a la vez. Y es algo que el ser humano no puede hacer, o sea, que no puede hacer. Y ahí, pues bueno, he puesto que 2 y 2 no son 4, como dice la canción infantil, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el ejemplo del hilandero en Alemania que quieren hacer, utilizar 2 máquinas de hilar al mismo tiempo, se muestra que el físico humano tiene unas limitaciones pues que no pueden ser superadas. En cambio, o sea, mediante su propio, o sea, mediante el ser humano mismo, hace falta la máquina para eso, porque la máquina no tiene ese tipo de limitaciones. Y es por eso también, es por eso que, claro, que esta es la primera parte que se desarrolla dentro de las diferentes partes de la máquina. La que interesa primero desarrollar es esta que permite utilizar varias herramientas a la vez. Y en esto, pues el hombre queda pues, relegado a fuerza motriz. Y claro, como es relegado a fuerza motriz, pues cualquiera, o sea, en realidad es también muy susceptible de ser sustituido por otro tipo de fuerzas, pues como la animal, la hidráulica, la eólica, y aquí hace una llamada nota al pie y habla de los molinos de Holanda que fueron, o sea, que se generalizaron el uso del molino de viento en Holanda, pero que esto es, o sea, yo creo que lo interesante de esta nota al pie es que cuando habla de que en Alemania se dio una disputa pues pintoresca entre el clero, el emperador y la nobleza, ¿no? Porque cuando se creó el molino del viento, pues habría que hablar de quién era el viento, de la propiedad del viento. Y esto me ha recordado que esta cosa tan pintoresca pues también pasó hace no tanto con imagino que a todos nos ha ocurrido lo mismo, con el impuesto al sol, el decreto este que estuvo vigente del 2015 al 2018. Entonces, vale. Vale, sí, que incluso también nos explica, ¿no? En esta búsqueda de una fuerza motriz diferente, distinta a la humana, que por ahora tampoco, o sea, distinta a la humana, sí, pues que el motor en realidad era algo que ya existía de antes, porque las máquinas a vapor ya existían de antes, pero las máquinas a vapor no llegan a evolucionar hasta que ha pasado previamente lo que hemos dicho antes, es decir, hasta que la máquina, la parte de la máquina herramienta se desarrolla tanto que es necesario una fuerza motriz mayor. Y es entonces sí cuando también, pues eso, se revoluciona la parte de la producción, o sea, del motor, vamos. Sí. Bueno, aquí otra vez pues habla bueno, es en realidad esta parte en la que dice esto. Que también es eso, con la segunda máquina de vapor, que entonces sí, pues, o sea, que es o sea, perdón, que eso, lo que he dicho antes, que el desarrollo de la maquinaria empieza con la mayor utilización de herramientas y eso obliga a crear otro motor y ahí es cuando aparece ya, para responder a esa necesidad, ¿no? La segunda máquina de vapor, que esto, o sea, me hace gracia porque dentro, en secundaria, cuando se da la industrialización, yo me acuerdo que se nos decía que la industrialización empieza con la máquina a vapor, o sea, y es precisamente, o sea, no es así, ¿no? O sea, o sea, la máquina por da cuenta de un proceso previo, pero bueno, igual eso es difícil para explicar en secundaria. Vale. Bueno, aquí un cuadro de Turner, que es un cuadro muy conocido dentro de la historia del arte, en la que ¿no? el antiguo navío es ahora trasladado hacia el astillero por una máquina a vapor, que bueno, que encima luego tiene como un trasfondo histórico porque es un navío que prestó servicio durante la batalla naval de Trafalgar, pero bueno, quiere decir que aquí normalmente se utiliza como para hablar o sea, a nivel simbólico, pues que significa ese reemplazo, ¿no? Pues del navío por la máquina a vapor. Vale. Entonces ya ahora estamos en una nueva fase, porque igual que, o sea,
la parte del motor de la máquina se ha escindido de la máquina y, por lo tanto, también queda exenta la parte que está dedicada a la herramienta. Y, por lo tanto, bueno, pues se pueden generar sistemas de máquinas. Y ahora, con esto aquí, yo sí que quería hacer un apunte también de algo que ha aparecido en sesiones anteriores, y es la cita esta de Hegel sobre lo cuantitativo y lo cualitativo, que aparecía al final de la sección tercera, porque yo no entendía a qué venía eso, pero claro, es una cosa que venía respecto a lo que iba a venir posteriormente. Es una nueva pauta de lectura. Y en este capítulo creo que se ve muy bien, pues esto, que es, yo creo que una forma más común y generalizada de entender lo cuantitativo y lo cualitativo, ¿no? Que una acumulación cuantitativa da lugar a una realidad cualitativa distinta. Y en este capítulo se ve muy bien, ¿no? Máquina, muchas herramientas, esto me obliga a desarrollar un motor más potente y ya tengo un sistema de máquinas. Entonces es como, pues creo que es como que este capítulo en este sentido no lo dice, no aparece explícitamente, pero es, o sea, está ahí. Vale. Entonces, estamos en los sistemas de máquinas y hay dos formas en las que dos sistemas, vamos, la cooperación de muchas máquinas similares y el sistema de máquinas. La cooperación de muchas máquinas similares. Aquí yo, o sea, cuando estaba preparando la presentación, la verdad es que varias veces me lío un poco porque es un poco, o sea, hay que leer con atención porque empieza diciendo muchas máquinas similares y lo primero que dice es, bueno, ahora, ahora la máquina hace todos los procesos, o sea, no sé, bueno, el caso es que hace como un rodeo para llegar a la máquina que ahora se encarga de hacer todas las partes del proceso de trabajo a través de la división de trabajo de la manufactura, porque o sea, la máquina no podría haber desarrollado su parte de la máquina herramienta si en la manufactura no se habría dado una división del trabajo tal que ha generado una serie de herramientas particularizadas, heterogéneas, que luego la máquina ha podido integrar y entonces pues pasamos de de la división del trabajo a la cooperación simple porque, o sea, ahora gracias a ese despliegue de la manufactura con la división del trabajo, la máquina ahora integra todas esas herramientas y ahora tenemos muchas herramientas, o sea, muchas máquinas iguales que hacen el mismo proceso. Entonces, bueno, no sé, o sea, es una cosa simple, pero como está explicado, pues yo creo que tiene más vuelta. Sí, que aquí también en la nota al pie pues dice que se piensa que al principio, se cree que al principio máquina, o sea, la industria se apoderó de esas partes de aquellas operaciones que la división manufacturera de trabajo había simplificado, de aquellas divisiones que la división manufacturera de trabajo había, pero que no es el trabajo en sí, es la herramienta, o sea, es el punto de partida de la máquina no es el trabajo, sino el instrumento de trabajo, que es el que luego, bueno, se integra. Entonces, bueno, la cooperación de muchas máquinas nos lleva a la cooperación simple, porque tenemos una misma actividad que se está dando a la vez. Y luego la otra forma sería pues el sistema de máquinas en las que ya es un proceso gradual pues en el que distintas máquinas hacen o sea, llevan a la producción de algo. Vale. Y en el sistema de máquinas lo importante es cómo se ligan los procesos, que se hagan de forma pues efectiva y rápida, ¿no? Y todo esto nos lleva pues a que bueno, o sea, sí, la supresión del principio subjetivo del trabajo, pero a ver esto como
el principio subjetivo de la visión del trabajo, el obrero ya no es partícipe de los distintos procesos parciales. Sí, bueno, eso, el proceso es así para, sí, total, es decir, la producción, pero no, ¿dónde está el motor? Pero, es la siguiente, bueno, pues, y qué raro, ¿no? Porque parecería como que tenía que venir ahora. Es un autómata central. Sí, sí. Bueno, el caso es, bueno, que con todo este cambio, pues bueno, el obrero es desplazado y entonces, pues la parte de, bueno, el principio subjetivo del trabajo, pues se vuelve ahora objetivo y son todas las, o sea, es el sistema de máquinas el que puede, pues bueno, desarrollar todas las etapas de la producción. Bueno, esta nota al pie la tenía subrayada, pero no, ahora no la voy a ver. Sistema de pruebas y aislamiento de gas fluidos espectrales de edad, esta vez por división social. Bueno, es un poco. Sí, ahora pues insiste en la cuestión, ¿no? De que bueno, del en sí para sí, que yo no me siento con legitimidad para hablar de esto, pero bueno, ya se ha comentado aquí más de una vez pues que es una cuestión que recibe de Hegel y esto pues en sí, o sea, el, es el sistema de máquinas, o sea, es en tanto tal, en tanto que funciona de forma ajena al hombre y eso lo posibilita el motor. O sea, ya no hay una acción humana en ese proceso de producción. Esto es un taller de mecanizado del siglo, bueno, una reproducción de un taller de mecanizado del siglo XIX que está en el Museo Máquina de Herramienta de El Goya. Yo estaba buscando una foto de otro taller de mecanizado que hay en el Museo del Ferrocarril de Azpeitia, porque en ese estado, pero no encontré, entonces, bueno, he visto en este no estado, pero hay vídeos además que aparece pues cómo funciona el taller, cómo funciona cada una de las máquinas y demás. Y bueno, estos somos nosotros en el siglo, a finales del siglo XVIII, principios del XX, y ahí estamos trabajando. Vale, y yo creo que a partir de la 464 hasta que termina, o sea, me parece, corregirme si me equivoco y luego si no ya comentáis vosotros, que es un poco pues una recapitulación del capítulo, vamos, con lo que ha dicho anteriormente. Sí que es cierto que incide sobre la cuestión de que, bueno, que simplemente con la fuerza de trabajo no se podría llegar a lo que ha hecho, o sea, a lo que hace la máquina, porque pues, ni el obrero combinado tiene pues, esa capacidad de esa capacidad. Vale, y ahora ya, pues bueno, pasamos al punto 2. Aquí también habla de los medios de transporte y además así también, eso creo que es interesante, ese cambio antropológico que se da, ¿no? Porque, bueno, pues hay que, el motor posibilita que eso se dé de forma autónoma, pues posibilita pues que ya no dependan de los ríos, de no sé qué, entonces se pueda, haya un movimiento del entorno rural a la ciudad y las ciudades pues crezcan. Pero bueno, no se puede hablar de todo, así que vale, el segundo punto. A ver, esto ahora. A ver. Vale, sí. Empieza, el punto abre con el tema de, pues, o sea, que la ciencia es un descubrimiento momentáneo, ¿no? Y que eso luego permite una explotación permanente, podría decirse. Porque una vez que se descubre la ley pues, que rige en el medio, pues ya o sea, deja de valer, o sea, deja de costar. Y luego ahí en la nota al pie sí que hace una diferenciación entre la apropiación capitalista de la ciencia y la apropiación personal. O sea, claro, lo primero sería, o sea, lo segundo sería positivo, o sea, que no,
existe una apropiación personal de la ciencia, vamos, pero bueno, no es la del capitalismo, no es la que el capitalismo propone. Entonces, bueno, la cuestión es que para explotar esas leyes que ha descubierto la ciencia, pues hace falta, pues se requiere un aparato costoso y complejo, que es la máquina. Y ahora aquí, pues dice lo que un poco ya ha dicho anteriormente, de que la máquina no crea valor, simplemente transfiere su propio valor. Aunque luego es verdad que sí que dice que la máquina como elemento creador de valor. O sea, yo ahí no entiendo muy bien qué es lo que pasa, pero dice eso. Yo ahí lo que entiendo que es en tanto que posibilita el proceso de trabajo y así, crea valor. Pero bueno, no sé, yo ahí no sé si es un error de traducción, si es... bueno, ya diréis qué pensáis vosotros. Y... Vale, sí. Que el hecho de que eh, a ver, esto, la productividad del trabajo, en modo alguno, sí que aunque la productividad del trabajo se acrecenta, y eso es evidente, no parece, o sea, no parece tan evidente, no se ve tan claro, ¿no? Que esa productividad aumentada vaya de la mano, ¿no? Con un gasto mayor de trabajo. O sea, eso queda velado. Vale. Y ahora, bueno, como decíamos, y como hemos visto anteriormente, la máquina no genera valor, transfiere su valor. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Pues que la máquina, evidentemente, es muchísimo más cara, no es cara, contiene muchísimo más valor que las herramientas del periodo manufacturero. Esto supondría, o debería suponer, que encarece el producto, pero bueno, no es así porque también lo que produce, el volumen de producto que produce pues, es mayor. Entonces, cuanto mayor sea la vida útil de la maquinaria, pues tanto mayor será la diferencia entre el valor de la máquina y la parte del valor que transfiere periódicamente al producto. Vale, sí, y ahora es eso, que veníamos viendo, ¿no? Pues que todo medio de trabajo ingresa totalmente en el proceso de trabajo y solo parcialmente en el proceso de valorización. Pero claro, en el caso de la máquina, el valor que se transfiere al producto es tan ínfimo que pues, prácticamente podría ser comparable a la gratuidad, el servicio que presta la máquina. Y así la máquina se iguala a las fuerzas naturales. Que bueno, aquí hace una llamada a nota al pie y a él pues le mete un par de guantazos a Ricardo y de paso uno a Sai, que pasaba por ahí simplemente el pobre hombre, y lo que dice es pues eso, que Ricardo hace tanto énfasis en la cuestión de que la maquinaria es casi igualable a las fuerzas naturales pues que se olvida pues que hay una transferencia de valor. Y lo que pasa es que pues ahí dice todo lo contrario, claro, dice pues que la máquina crea valor cuando presta el servicio, vamos. Bueno, vale, y ahora, o sea, vale, o sea, en estas páginas da media vuelta, ¿no? Porque es, bueno, habíamos dicho que la máquina contiene mucho más trabajo que otros medios de trabajo que hayan existido previamente. Pero, ¿qué es lo que pasa también? Que ahora
las máquinas pueden ser producidas por máquinas y eso también hace que pues contengan menos tiempo de trabajo y por lo tanto menos valor. Y llegamos entonces a la conclusión de que la transferencia de valor de la maquinaria al producto aumenta relativamente, pero decrece en términos absolutos. Que yo esto lo entiendo en el sentido de que el valor general de las máquinas, por lo general, es mayor en comparación con otros medios de producción, pero eso, luego cada una, el valor que es transferido a cada una de los productos, pues es ínfimo. Y la nota al pie 111 ahí creo que es interesante lo que dice Descartes, ¿no? Que al final que Descartes como considera a los animales máquinas, pues que en eso evidencia máquinas, ahí habla pues, antes de decir esto, pues dice cuando la máquina sustituye totalmente a los caballos, pues que el valor agregado, a ver, ¿cómo es esto? Bueno, ahora mismo no lo veo, pero bueno, yo creo lo interesante creo que es que eso, que cómo se transparenta, ¿no? En el pensamiento de Descartes lo propio del periodo manufacturero cuando considera a la máquina, al animal máquina, no como en periodos anteriores, en la Edad Media, en la que se considera como auxiliar del hombre. Vale. Vale, y ahora la cuestión de que la productividad de la máquina se mide por el grado en el que sustituye el trabajo humano. Pero claro, el trabajo humano no es lo mismo que valor de la fuerza de trabajo. Y el ejemplo del arado de vapor creo que es como muy, muy claro en este sentido, ¿no? Que una hora de trabajo de un arado un arado de valor, madre. Una hora de trabajo de un arado de vapor es un cuarto de chelín. Una hora de trabajo de 66 hombres, 15 chelines. Claro, pero ¿qué es lo que pasa? Que ese es el valor de la reproducción de la fuerza de trabajo. No es, ahí falta el plus trabajo. Entonces, aunque tengan el mismo precio la máquina y la fuerza de trabajo empleada, siempre va a ser más el precio de la, el precio el trabajo objetivado en la máquina siempre va a ser menor que el trabajo empleado. El trabajo ay, no sé, esto lo entiendo, pero me cuesta explicarlo. Vale, y luego lo que he llamado la expresión de la durabilidad del trabajo en el empleo de la máquina. La máquina, desde el valor de uso, vamos a decir que no, que se puede emplear como de forma más, como que no es menos problemática para el capital. Pero en cuanto a creadora de valor, pues hay otro tipo, sí que hay problemas porque entonces no estaría produciendo plusvalía, porque es el capital se enriquece en tanto que produce plusvalía. Entonces, pues ahí se da una contradicción. Y lo voy a leer porque creo que es mejor y lo voy a explicar, igual se entiende mejor. Como medio para el abaratamiento del producto, el límite para el uso de la máquina está dado por el hecho de que su propia producción cueste menos que el trabajo sustituido por su empleo. La cantidad de trabajo necesaria para la producción de la máquina y la cantidad de trabajo sustituida por ella se mantiene invariable. Y ahí hace una llamada al pie y habla de cómo que esto sería así en la sociedad comunista, ¿no? Y luego, en el capitalismo, como el capital no paga el trabajo empleado, sino que el valor de la fuerza de trabajo empleada para él, el uso de una máquina está limitado por la diferencia que existe entre el valor de la misma y el valor de la fuerza de trabajo que reemplaza. El precio de la maquinaria y el precio de la fuerza de trabajo que debe sustituir puede variar.
sí, eso es bueno, pues dependiendo la época, dependiendo el lugar y demás. Y es esta la diferencia que determina pues, los costos de producción de la mercancía para el capitalista. Vale. Y luego, pues, ofrece una serie de ejemplos de esta cuestión. Y yo sí que creo que aquí hace una observación sobre estilística, que los ejemplos que aporta aquí son ejemplos que evidencian pues, la dureza de esta realidad, porque está hablando de niños cuyos padres pues, venden su fuerza de trabajo, de mujeres que trabajan descalzas, de miserables que, bueno, sí, de obreros agrícolas que cínicamente llaman miserables los, los teóricos de la economía política, de las higueras, ¿no? O sea, sí que creo que aquí hay como una decisión estilística de posicionamiento también en los ejemplos elegidos. Y entonces, pues la conclusión sería que en el mundo de las máquinas, como igual que dice que en Inglaterra, el país de las máquinas, ¿no? Hasta que todo cambie, es el mundo que hasta que todo cambie es el mundo capitalista, se derrocha de forma desvergonzada el trabajo humano. Bueno, esta última parte me parece más complicada y ya, la presentación está ahí. Primero, si alguien tiene dudas. Sí. Ha habido una cosa que no he entendido en la 457 de la nueva edición. Vale, ¿y la vieja? ¿Eh? ¿De la vieja? ¿Qué nota pone aquí? La nota 102. ¿Nota? 102. Es la 400. ¿Nota Al final del párrafo, justo. ¿Nota qué? ¿102? Contenido 62. Decía al final del párrafo. El tema de la continuidad y no sé qué dice. Si en la manufactura el aislamiento de los procesos particulares es un principio establecido por la división del trabajo misma, en la fábrica desarrollada, por el contrario, domina la continuidad de esos procesos particulares. No entiendo muy bien, no sé si ahora leyéndola cuarta vez o quinta, se refiere a que ese aislamiento que existe entre los procesos particulares, gracias a la maquinaria, experimenta una especie de continuidad objetiva necesaria, que digamos que es un mecanismo automático el que rige a través de procesos químicos, etcétera, objetivo, y no a partir de, no sé, movimientos subjetivos de los trabajadores que transportan de un lado a otro con los problemas que eso trae acarreados, o no sé si lo estoy. A mí lo que me ha generado dudas es de por qué eso es, o sea, por qué es tan importante solo en ahora. O sea, quiero decir, porque eso también sería importante durante el periodo manufacturero, ¿no? Porque también se dan procesos aislados que había que entrelazar. Sí, eso es fundamental. Supongo que porque la cuestión es que ahora eso es lo que está quitando tiempo de producción de forma más evidente que igual cuando eran procesos. O sea, yo entiendo el tema, o sea, de que, bueno, no sé, o sea, de que pase a ser vital en la gran industria. Pero Yo lo entiendo como, o sea, en la manufactura, el desarrollo de la técnica productiva viene con una mayor división del trabajo y con la creación de obreros cada vez más especializados y más aislados del resto del proceso de trabajo. Por lo tanto, lo esencial es esa división total. En la fábrica, en cambio, en la gran fábrica, la dificultad está en juxtaponer máquinas una después de otra o una máquina más compleja que las anteriores que sean capaces de realizar todo el desarrollo. Vale, el aislamiento ya era el principio anterior,
a la máquina, y en la máquina la complejidad es poner todos esos elementos en una cadena controlada por máquinas. Sí, yo creo que es Y el ejemplo que unirlas. pone, no sé dónde exactamente, de una fábrica de papel, que dice que antes tú tienes una máquina que hacía no sé qué, antes otra máquina que hacía doble, otro la plasta. Los sobres, ¿no? Son esos. Que es esto. Y ahora lo que tienes es una máquina en la cual tú metes árboles, por poner un ejemplo, no sé cómo se hace el papel, y pues al final hay una caja negra y al final de la máquina pues tienes papel. Sí. A eso se refería. En cambio antes pues sí, lo que ocurría, que no sé a lo que te refieres, que tú pues tenías una persona que te cortaba los árboles con ciertas máquinas, que te hacía los tablones, que te los pasaba por una máquina, que te daba cierta plasta, que lo pasaba por cierto proceso químico y luego lo blanqueaba y otro pues yo qué sé, te lo paquetaba. O sea, que se refiere a eso, yo creo. En el sentido que lo ha dicho Pelín. Porque en esta parte estaba hablando de eso, de las máquinas se ponen de otras. El papel no son estas. Eso, la máquina combinada de trabajo, que ahora es un sistema compuesto por diversas clases de máquinas de trabajo individuales y de grupos de las mismas, tanto más perfecta cuanto más continuo sea su proceso total. Es decir, cuanto menos se interrumpa el tránsito de la materia prima de su primera fase hasta la última. Está buscando esa continuidad, esa unión del trabajo. Esa continuidad, se supone que la propia división de trabajo la exige continuidad. Sí. Hasta cierto punto lo que hace, en todo caso, igual la maquinaria es precisamente ofrecer la solución a esa continuidad que ya requería la división del trabajo porque era una pérdida, eso lo comentaba en el anterior capítulo, era una pérdida el hecho de que los procesos estuvieran aislados unos de otros. Pero lo principal es lo que has dicho, que la división de trabajo manufacturera es precisamente ese aislamiento para garantizar incrementos de productividad. Y ahora lo fundamental es, esto ya lo tenemos, es nuestra base, lo fundamental ahora es garantizar que no se pierda entre el tránsito de uno a otro, y eso se logra gracias a ese sistema de máquinas que tiene un mecanismo motor único, un autómata que va transmitiendo a través de los medios de transmisión, energía a cada una de las máquinas, herramientas, etcétera, y se logra así la continuidad y que no se pierda por el camino ese tipo de, lo que los humanos harían mal. Claro, pero, ahí la continuidad no es la transmisión, el mecanismo de transmisión, que es cómo se transmite la fuerza motriz a la máquina. Sería, la cuestión es que entre los procesos, sí. Eso yo creo que ahí todavía es un factor humano. Lo que hay de un proceso a otro en este momento de la industrialización. Es decir, yo lo meto en la pesadora, luego lo muevo al torno, luego no sé qué. Ahí la velocidad entre un proceso y otro, yo creo que todavía, por eso es lo que igual hay que hacer, Pero precisamente ahí viene la mejoría. Claro. Primero tienes una fresadora, tienes un torno y tienes un estampador. Y tú coges la pieza y la mueves de las tres. Y luego tienes una máquina que te hace la fresadora, el torno y la estampación en la misma máquina sin necesidad de andar moviendo. Claro, una cadena de montaje. O una cadena de montaje en donde el papel sale de una máquina y entra directamente a la siguiente. O el hilo se está produciendo en una misma máquina, en una piscina que está al lado de la que se está cosiendo el hilo. Esa clase de posiciones. En una manufactura es muy sencillo porque es una persona que le pasa a la caja de la siguiente una herramienta, una pieza a medio fabricar, y entonces buscas una proporción cuantitativa entre esas personas que te ajuste que el flujo de piezas vaya bien. Aquí, en cambio, necesitas más que esa proporción cuantitativa, necesitas también una capacidad cualitativa de realizar ese cambio de forma eficiente y eficaz, reduciendo la pérdida de tiempo de mover la cosa de un sitio para otro. De ajustarla a la máquina, de encajarla, de fijarla. Yo tenía dos preguntas, una no me acuerdo por la misma que el otro día, que es que no he tenido tiempo de subrayar y no sé dónde está, si la encuentro la diré. Pero una que se encontró, que encima justo está en el mismo párrafo que ha mencionado Adrián, que a mí me mosquea, es el en sí y el para sí de este párrafo y del anterior está otra vez una mala traducción. A mí es que me parece raro que sea tan constantemente tantas malas traducciones y me parece que no tiene por qué, ¿eh? Una cosa es que casualmente coincida que causalmente coincida, pero me parece que sería mucha casualidad que no utilice estos términos
en ningún momento, o sea, hasta ahora, bueno, en ningún momento hasta ahora se ha utilizado, pero me ha explicado todo el proceso de plusvalía absoluta y que justo precisamente en el proceso en el que el capital se pone como sujeto de la producción, como sujeto que transforma la producción, lo se empieza a utilizar sistemáticamente, que es una mala traducción. Me parece un poco que puede serlo, porque es alemán, pero me parece extraño. O sea, simplemente... Yo no sé si lo tienes a mano en alemán, Joaquín, Pero ¿dónde está lo que dice? En la misma párrafo, está justo arriba. Dice, la producción fundada en la máquina queda suprimida de principio sujeta a la misión de trabajo. Que encima, claro, ahí está hablando además de eso, de proceso subjetivo y objetivo en el trabajo. Pues igual podría ir en otro sentido. Dice, aquí se examina en sí para sí, objetivamente el proceso total. Luego en el siguiente párrafo, el siguiente párrafo dice otra vez. Constituye en sí para sí un gran automático. Bueno, creo que luego lo dice un par de veces más. Sí, no sé si más, que no es muy limitante, pero me parece que sería raro por una traducción encima. Puede ser que cuando escribía el capítulo anterior era 1862 y lo dolía la tripa y ahora le dolía la cabeza y era 1864 y tenía otra muletilla al escribir. Sí, pero, sí, o sea, sí, claro, puede ser, es extraño. Sí, es raro. Encima de esa frase es se examina en sí y para sí objetivamente el proceso total y se lo analiza, es como usan muchas palabras muy específicas que tienen un contenido. Pero ¿qué es lo que...? O sea, ¿qué es lo que...? No entiendo la traducción. Yo no entiendo la duda. La duda que... O sea, que a ver, si aquí está también mal traducido como en el anterior capítulo, pues sigue siendo un uso más coloquial, un error, porque Joaquín comentó en la anterior sesión, en la anterior, que aquí no se está utilizando en sí para sí, que decía en y para sí. Sí. Igual, yo qué sé, pues que es una expresión en alemán, yo qué sé, ¿no? O sea, o lo está utilizando coloquialmente. ¿Eh? Que se llaman camisas de humedad. Probablemente sí. Que es un conector que utiliza. Que puede ser, pero sin más. Pero no, o sea, quiero decir, aquí tiene una intencionalidad, porque está hablando del automatismo de la máquina. Es en sí para sí, o sea, no puede significar, o sea, no sé, yo sí, o sea, ahí creo que tiene que tener alguna dimensión mayor. Me da la sensación. O sea, yo creo que tiene que tenerla. O sea, yo aquí, si te tuviera que escribir una tesis doctoral para la Complutense de Filosofía, te diría, que no sé si estaría bien dicho, que en sí es porque existe ese proceso de producción objetivo como tal, con ciertas máquinas con esto, pero que luego el para sí es que el proceso de producción se vuelve consciente de esa necesidad, el proceso de producción, o el capitalista que emplea el proceso de producción, me da igual, que se vuelve consciente de esa necesidad y entonces empieza a poner las propias condiciones para elegirse como tal en ese proceso de producción, en el sentido de que no es un accidente, no es un proceso productivo que se ha encontrado, que lo va uniendo, juntando las piezas. O sea, a mí me parece que tiene sentido, pero a lo mejor es un conector y ya está. El gato no tiene 3 patas y solo tiene 4. Vale, o sea, me parecería extraño, sin más. O sea, que tampoco le quiero dar muchas más vueltas. Pero... Hombre, a mí más que eso me parece importante lo siguiente. Es decir, no el en sí para sí, sino el autómata. Un gran autómata. Pensemos que ahora se está hablando, hay quien habla de la tercera, cuarta revolución industrial como la revolución de la automatización. Oiga, es que el proceso de automatización, en una fase inicial, es todo el proceso de desarrollo capitalista. Más habla ya de un gran autónoma y lo vuelve a utilizar después, el proceso de automatización. Luego, no hay ningún salto cualitativo en el pasar a usar un robot, que además el robot tiene la forma de lo que dice en una nota a pie de página, en la página 466, la nota 103, donde las primitivas locomotoras, en lugar de llevar ruedas, se movían con piernas, hasta que, como si fuera un caballo, tan solo después de un desarrollo adicional de la mecánica y la acumulación de experiencia práctica, la forma de la locomotora apareció como la que conocemos. Igual con los robots, la idea está del robot, el humanoide, pues igual es el equivalente a esas primeras locomotoras, locomotoras humanoides. La idea del robot no es un hombre humano, es la continuidad
de lo que dice aquí Marx, del autómata, del proceso de automatización. Siempre que reciba su pulso de un primer motor que se mueve a sí mismo. Un primer motor que se mueve a sí mismo. Es decir, el movimiento del proceso de producción ya no depende de la decisión volitiva de los trabajadores. Los trabajadores se convierten en un apéndice de esa gran máquina combinada de trabajo. Máquina combinada de trabajo. En el capítulo anterior hay una cita de Hoskin, a quien Marx lo cita diciendo muy interesante este libro. Hoskin era un socialista de izquierdas, que también cita mucho en la teoría de la plusvalía, que dice que el concepto de salario individual ya no tiene sentido, porque el trabajador individual en la máquina combinada de trabajo no tiene identidad. Su trabajo no se traduce en un producto concreto. No existe la productividad individual del trabajador. Interesante si profundizamos, porque igual, si hay un proceso de desarrollo de ese autómata más allá de la fábrica y todo estamos, pues igual, eso podría utilizarse para poner en cuestión la posibilidad de existencia de diferencias salariales. La famosa discusión que hemos tenido aquí sobre el trabajo complejo, el trabajo simple y el trabajo complejo. Oiga, es que en las condiciones de la producción capitalista, el obrero como individuo, como su individualidad ha desaparecido y se ha convertido en un gran proceso social, en un trabajador social. Un sistema automático en el que los trabajadores son pues partes de la dinámica del capital. En la página, hay dos puntos que me parecen especialmente, dos puntos importantes. Uno lo ha señalado Anne, en la parte donde hablaba de la tecnología y la religión, sí, que es una reflexión sobre el método muy importante, además muy citada. No es a partir de la descripción de la superestructura que podemos encontrar sus raíces, eso es trivial, dice Marx. Aquí lo complicado, lo científico es, conociendo las raíces, descubrir las formas que adquieren la superestructura. Yo creo que hacéis sobre Feuerbach algo similar, no es una crítica a Feuerbach velada, ¿no? Efectivamente, pero el materialismo de todo tradicional. Pero es un esfuerzo muy complicado, porque es describir la superestructura. No, es que la religión, no es que el Estado, no, es que la ideología dominante pues se conforma a las características que tiene el proceso de producción. Dice, no. Y lo complicado es, a partir del proceso de producción, describir cuáles son las características que tiene la superestructura. Es un punto muy importante. Y otro, que conecta también con lo que ha dicho Anne de aquella nota sobre Hegel y el paso de lo cuantitativo a lo cualitativo. En la página 465, precisamente, hay una descripción de lo que es el proceso dialéctico. 465. Un párrafo que empieza: las mules, las máquinas de vapor, etcétera, existieron antes de que hubiera obreros. Pero solo fue posible llegar a la práctica de los inventos porque encontraron una considerable cantidad de hábiles mecánicos. Pero un poco más adelante hay un párrafo que, bueno, explicita qué significa eso del paso de lo cuantitativo a lo cualitativo, que no es lo que muchas veces dicen algunos filósofos. Lo voy a leer porque es un poco largo, pero dice: vemos aquí en la manufactura la base técnica directa de la gran industria. En la manufactura, proceso histórico, ya surge elementos de la nueva realidad. La manufactura producía la maquinaria con la que la gran industria, en las esferas de la producción de las que se apoderó primero, suprimía la industria artesanal y manufacturera. En negación de la negación. La industria maquinizada se elevó así de un modo natural. Esta expresión de un modo natural aparece varias veces en el capítulo. De un modo natural, yo creo que está describiendo el proceso darwinista aplicado al proceso histórico.
sobre una base material que le era inadecuada. La industria maquinizada surge en la época de la manufactura y a medida que se va desarrollando, al alcanzar cierto grado de desarrollo, esta expresión, que también está en la página 448 y también un poco más adelante en el párrafo, al alcanzar cierto grado de desarrollo. Al alcanzar cierto grado de desarrollo. Lo repite 3 veces en esta sección. Dicha industria se vio forzada a trastocar esta base. Construir una nueva base que correspondiese a su propio modo de producción. Así como la máquina individual se mantuvo en el raquitismo mientras su fuerza matriz fue exclusivamente la humana, la máquina individual existía, pero en la época de la manufactura predominaba como fuerza motriz la humana. Y así como el sistema de las máquinas no se pudo desarrollar libremente hasta que la máquina de vapor sustituyó a las fuerzas motrices persistentes, animal, eólica o incluso hidráulica, la gran industria vio entorpecido su desarrollo pleno mientras su medio de producción característico, la máquina misma, debía su existencia a la fuerza y las destrezas personales, dependiendo, por tanto, del desarrollo muscular. Es decir, mientras seguía dependiendo de las relaciones de producción anteriores, la máquina, la gran industria, no podía desplegarse, tenía que sustituir la base. Bueno, en este párrafo sintetiza todo lo que ha explicado en el capítulo. Y a mí me pregunto, ¿dónde está la traducción al siglo XXI de este párrafo? ¿Dónde se están haciendo el análisis, por ejemplo, de todo lo que significa la inteligencia artificial? Pues volvemos a la siguiente fase de la robotización, de la automatización, la robotización. Bueno, ¿cuál es la base de la inteligencia artificial? ¿Hasta qué punto la gran industria, que sigue siendo la fase en la que estamos, mantiene una base adecuada para esas transformaciones que se están produciendo? ¿Va a haber una nueva fase de desarrollo capitalista que supere, al igual que la gran industria superó a la manufactura, otra nueva realidad de producción capitalista podrá superar a la gran industria? Llámese tecnofeudalismo a la Varoufakis o biopolítica como lo dicen ¿cómo se llama que se murió hace poco, el italiano, Tony Negri, compañía. Vamos a hacer una nueva fase, pero eso exige hacer un análisis como el que hace Marx aquí, que hace un análisis filosófico, hace un análisis de economía política y hace un análisis ingenieril. Bueno, ¿dónde está el marxismo actual haciendo el diagnóstico y el análisis de la actual fase con la misma forma con la que Marx analiza antes, porque esto es de los años 60, cuando la segunda revolución industrial se desplegó a nivel global 10 años después, en los años 70? La industria química, el motor de explosión, ya está avanzando una serie de elementos. Bueno, creo que este párrafo es un espejo en el que contrastar si el marxismo de hoy está realmente analizando la realidad de la misma forma y con la profundidad científica con la que analiza Marx, o si realmente pues estamos viviendo de las rentas todavía. Y eso explicaría pues el proceso político deteriorado en el que nos encontramos. Yo, ver las dudas, aunque Joaquín se haya colado, que he encontrado la otra duda, que es una chorrada. En la nota 103, la página 460 de la nueva edición, hay un párrafo, es un párrafo muy largo, pero como por la mitad. En la 466 de la antigua. Que dice algo así como, es que claro, no sé, por ejemplo en mi edición empieza en la anterior página, pero dice, prescindiendo del encarecimiento de las máquinas a consecuencia de este origen, y luego pone como entre paréntesis, circunstancia que domina como motivo consciente al capital, la expansión de la industria maquinizada y la penetración de las máquinas en nuevos ramos de la producción, que es estrictamente condicionada al crecimiento, se condiciona por el crecimiento de una categoría de obreros que dice que no se da saltos, sino que no se da solo mundial, sino saltos. Aquí se toma una duda porque es cuando dice que domina como motivo consciente del capital, ¿a qué se está
refiriendo al encarecimiento de las máquinas o al origen. Pero ¿qué hace esa consecuencia del encarecimiento de las máquinas? Seguro que es la 103. La nota 103. Está un poco antes de la nota. Igual es anterior. Sí. En el texto, pero no en la nota. Sí, en el texto. Creí que era en la nota. Sí, no, en el párrafo que está la nota es. Vale. Se está justo donde está lo que acabas de decir tú de las mules, pues es un párrafo larguísimo, pues como a la mitad, más o menos. Entonces, bueno, sin más, o sea, que me genera la duda que no sé a qué se refiere muy bien como motivo consciente, si se refiere al hecho de que las máquinas se encarecen, pues eso evidentemente pues, le afecta al capitalista porque le afecta en el bolsillo, o se refiere como motivo consciente al hecho de que la gran industria, que es lo que dice anteriormente, dice, la gran industria había torpedado su desarrollo porque pleno mientras su medio de producción característico, la máquina misma debía subsistir de la fuerza de destreza personal. Es decir, si el motivo consciente es el hecho de no puedo emplear más máquinas para producir más valor porque el empleo de la maquinaria supone pues obreros con cierta destreza. Sin más, que me genera un poco de confusión que igual es un chorrado. Lo de motivo consciente yo entiendo eso, el punto de vista de ese capitalista que está usando máquinas en su proceso de producción, lo cual hace que pueda producir cucharas a toda hostia y que las pueda vender muy barato. Y en cambio está comprándole la máquina a una serie de artesanos que la producen con técnicas anticuadas en comparación con las que él utiliza en su fábrica y que estoy pagando de más. Si utilizasen máquinas, podría comprarle las máquinas más baratas. O sea, se refiere al encarecimiento. Yo entiendo que se refiere al encarecimiento. Ya, pero ese capitalista individual no es el que lleva adelante ese proceso de reducción de costes. O sea, porque de mí no depende que otros vayan a producir más baratas esas máquinas. Es que claro, para mí aquí la duda es El porque capital no sé. aquí yo creo que en todo caso será el capital general. Sí, Claro, bueno, no es pero tomando ese punto de vista, existe una conciencia que es capaz de... Es que a mí por eso viene la confusión, porque claro, desde el punto de vista del capitalista individual, claro, es el encarecimiento, pero desde el punto de vista del capital en general es precisamente el hecho de que trae un límite de que para emplear máquinas limita cierta destreza. Claro, la cosa es que el individual en sí no puede provocar una especie de transformación en la producción de su propia maquinaria que básicamente se dispensa en otros. Sí. Entonces, él le puede parecer muy mal que sea muy caro, pero el que tiene que realmente llevar a cabo ese proceso de abaratamiento a través de la introducción de máquinas para producir máquinas, que es lo que está hablando aquí, es otro capitalista, que está movido por los motivos de los que ya habló. Esos motivos de la competencia, la ley coercitiva, etcétera, ¿no? Esa plusganancia extraordinaria. Entonces, yo creo que aquí, en todo caso, es el motivo consciente del capital en general. Yo creo, diría. Es que a mí me da esa sensación también. Por eso lo he preguntado, porque me parece un poco confuso. A mí al menos me parece. Hombre, como el motivo consciente, más adelante, donde señala la diferencia que hay entre ver el precio de la máquina y el precio del trabajo que sustituye, no es lo mismo que el trabajo que representa la máquina respecto al trabajo que cuesta producirlo, y donde dice que al capitalista lo único que le importa es lo primero, es decir, el precio. Pues aquí es lo mismo. Las máquinas se encarecen su precio en un contexto en el que la base técnica todavía está formada por artesanos y en la base de la industria manufacturera. Y eso limita el ritmo al que el capitalista introduce la máquina. Así todo, las máquinas se van introduciendo y, de nuevo, al alcanzar cierto grado de desarrollo, rompe con esa base técnica. Es decir, elimina el control que tiene todavía el trabajador. Este párrafo largo, no solamente el que leí yo, sino el que ha comentado ahora Ander, es la base, por ejemplo, de lo que inspiró a Harry Braverman para escribir su libro El Capital Monopolista, donde estudia Harry Braverman, era un mecánico norteamericano que conoció a Sweezy y a Leo Huberman y a Magdoff y a todos estos, los de la escuela de la Motor Review, y dijo, pues voy a escribir un libro. Y analiza en el libro el proceso de descualificación
no en el siglo XIX, sino en el siglo XX. Es decir, cuando él, en los años 50, 60 y 70, es cuando vivió él el proceso de trabajo industrial. Todavía en los años 50, 60 y 70 se sigue produciendo un proceso de descualificación. Es decir, que la supresión de la base en el plano técnico, de la base artesanal y manufacturera de la industria y su sustitución por la gran industria, no significa que ya se ha completado el proceso. 100 años después, el proceso de descualificación obrera sigue profundizándose. Y 150 años después, con la llegada de las nuevas tecnologías, las tecnologías de la comunicación y la información y las máquinas de control numérico, se profundiza todavía más. Bueno, con la máquina de control numérico es lo que analiza Braverman en su libro. Con la introducción del robot y la inteligencia artificial todavía más. O sea, el proceso no termina. Podríamos decir incluso que lo que analiza, Marx no lo analiza Braverman, es que el obrero es descualificado, pero hay un cuerpo de ingenieros cualificados. Es decir, hay una parte más reducida de la clase obrera, de los trabajadores, mantiene cierta cualificación. La introducción de la inteligencia artificial, lo que va a hacer es, y lo que está haciendo es que ese último resto de trabajadores especializados cualificados entre también en un proceso de descomposición. Cualificación basando en cualificación en el trabajo, vamos. Sí, sí, no... Calificación laboral, sí, el proceso de trabajo. Sí, pero... De todos modos, yo creo que este debate... no es formación, es cualificación. Sí, cualificación. Ya, o sea, yo tendría este debate igual las siguientes semanas, porque literal ya es donde más, vamos, lo que pasa al obrero, y ahora no, de hecho al obrero casi aquí no aparece ni mencionado. O sea, quiero decir, las siguientes páginas va a venir dedicado a decir qué es el proceso de descualificación, luego cómo surgen ciertos sectores privilegiados de los obreros, sí. Digo, sin más, porque ahí sí, porque nos metemos. Mejor el momento teniendo todas las cartas sobre la mesa, vamos. Sí, sí. Vale, en esta parte lo que sí está, insisto, la expresión fuerzas naturales. Sí. Es un proceso natural, dice continuamente. ¿Por qué? Porque esa insistencia... Pero es que aquí... Es decir, que el proceso es un proceso natural. Para la máquina con las fuerzas de la naturaleza. Entonces, lo que está planteando es que la máquina, en realidad, es igual a la naturaleza. Porque antes era el aire, el agua, ¿no?, la que generaba la fuerza que necesitaba la máquina. Y entonces ahora, pues es la máquina. Entonces la máquina la compara, por eso es que también yo creo que le baja el valor, la transferencia de valor de la máquina, que es muy pequeña, porque como se va degradando, digamos, entonces la transferencia es mínima en cada año, digamos, o en cada momento, en la medida que está produciendo. Entonces yo creo que en realidad compara la naturaleza o la naturaleza con las máquinas, desde mi punto de vista. Yo quería hacer una pregunta que antes, bueno, que creo que ha sido tú, Joaquín, que habías dicho que no, o sea, que con la gran industria no se haga un cambio cualitativo en el modo de producción, ¿no? ¿Has dicho algo así o no? Sí, se produce un cambio. Sí, vale. Sí. Pero no sé qué... Que sí se produce. No, vale. Que sí. En el modo de producción se entiende por forma de producir. Sí. El modo de producción es el mismo. Sí, es el modo de producción capitalista. Los medios... Bueno, en el modo... O sea, aquí lo pone, la gran industria, la revolución, tiene lugar en el modo de producción, toma como punto de partida en el medio de trabajo. Y sea un punto... partida nuevo, ¿no? En cuanto a cómo se desarrolla el proceso productivo. Pero sí, o sea, yo también hilando con esto, o sea, antes, con tu comentario, Ander, sí me he quedado pensando porque, por ejemplo, ¿no?
vemos que al principio del capítulo, después de esta parte que acabo de leer, dice matemáticos y mecánicos no perciben diferencia esencial, ¿no? En esta transformación de herramienta en máquina. Dicen que, analizando la máquina, dicen que es una herramienta compleja, ¿no? O sea, que perciben, pues eso, la herramienta era simple y ahora, pues, compleja, ¿no? Sí. Y no dicen mucho más. Pero es verdad que, bueno, gracias al empleo y al trabajo de mecánicos, ¿no? En la página 464 o 400, sí, dice, solo fue posible llevar a la práctica estos inventos porque los inventores encontraron una considerable cantidad de hábiles mecánicos puestos a su disposición en el periodo manufacturero. Y luego dice eso, lo del al alcanzar cierto grado de desarrollo, dicha industria se vio forzada a trastocar la base que había encontrado y que había seguido perfeccionando bajo su antigua forma y a crearse una nueva base que correspondiera a su propio modo de producción, o sea, ya a la gran industria, ¿no? Con los cambios que supone. Y después, después de unas páginas, en la 469 de la vieja edición, dice, el medio de trabajo en cuanto a maquinaria cobra un modo material de existencia que implica el reemplazo de la fuerza humana por las fuerzas naturales y de la rutina de origen empírico por la aplicación consciente de las ciencias naturales. Claro, o sea, posee un organismo de producción totalmente objetivo, el cual el obrero encuentra como condición de producción material persistente en él y acabada. O sea, sí que se podría dar, ¿no?, una liberación de los obreros de la carga de trabajo, ¿no? Pero es verdad que no se da, porque sigue el obrero pues, tantas horas trabajando gratuitamente. Entonces, claro, yo aquí lo que percibo es que sí que, no sé si lo habéis intuido también, pero bueno, que más se está hablando de, por un lado, pues los mecánicos, los matemáticos, la economía burguesa, pues no, obviamente no le interesa, no percibe este cambio cualitativo que supone pues, el control tan elevado, ¿no?, de esos medios naturales, de los medios de producción. Y o sea, yo sí que veo ahí que sí que, o sea, por un lado, pues anteriormente igual, pues los capitalistas sea, sí, tomaban, ¿no?, un poco como se les presentaba, ¿no?, pues, lo que es bueno, pues el proceso de trabajo era mucho menos complejo, era más simple, o sea, lo tomaban un poco como se les presentaba, ¿no? Pero luego sí que hemos llegado a un momento en el que pues, se han desarrollado muchísimo, se han dado muchísimos desarrollos, pero no sé, hasta Marx, o sea, no se explica, ¿no?, este cambio que ha supuesto, porque los matemáticos, los mecánicos, tampoco lo explican, ¿no? O sea, esta revolución que se ha dado y que posibilita, ¿no?, otras formas de trabajo, de cooperación, de todo, ¿no? No sé cómo, no sé si me estoy explicando bien, pero así que veo que por un lado sí, se da un desarrollo consciente de lo que es el objeto, para alcanzar que posibilitan alcanzar unos fines limitados y demás, pero obviamente está pues eso, la protección privada del trabajo y demás, ¿no?, y del producto del trabajo. Pero que sí que Marx está como abriendo ahí un poco sin desarrollar demasiado, ¿no?, pero sí que habla un poco de eso, de conciencia sobre el modo de producción, el desarrollo muy elevado, ¿no?,
de todo esto, no sé cómo explicar, pero o sea, sí que veo que por ahí o sea, hay una cierta, o sea, algo. Por el lado de la conciencia, ¿o por qué? Sí, sí, o sea, cuando habla de, pues eso, o sea, no sé muy bien si se refiere a lo que es pues, el capitalista, porque al final, no sé. Es que no sé si he expuesto muy bien lo que quiero decir, pero, no sé, al final, aquí esconde todo esto, o sea, lo que he dicho un poco de los pues, mecánicos, matemáticos, ¿no? Tiene una concepción, pues, que no, o sea, que llegan hasta un punto, ¿no? Que solo ven, pues, lo que se les presenta, que es verdad que, pues, al final son los que, gracias a pues, la clase trabajadora, pudieron desarrollar, pues, las máquinas, ¿no? No, pero eso no lo dicen los mecánicos, eso lo dice más. Sí, pero digo que los mecánicos que llegaban a ver, pues eso, diferentes combinaciones, pero que no veían, no les interesa porque pues, solo toman lo dado, ¿no? O sea, no llegan a más, pero que sí que sí que habla, pues eso, de que este punto de desarrollo posibilita pues, otro tipo de organizaciones en las que, o sea, organizaciones de sistemas de producción en los que el obrero sea prácticamente liberado de anteriores, ¿no? De un trabajo que en anteriores periodos, pues era el que, sobre el que, o sea, era el principal actor sobre el que caía, ¿no? Todo el antes, o sea, ahora igual, o sea, como que me mezcla un poco el... Yo lo que entiendo... O sea, con lo que has dicho de la parte del consciente, o sea, antes del trabajo, o sea, el trabajador en el periodo manufacturero, o sea, estaba de forma activa en el trabajo. O sea, era consciente y era, o sea, no vamos a decir que era dueño de su trabajo, pero sí que tenía un control técnico sobre su trabajo. En la industria no. Y la industria lo que hace, que es con lo que termina, o sea, es acrecentar el número de trabajos miserables. Porque, o sea, porque está quitando al obrero de ese trabajo de los mecánicos, que son los que posibilitan la aparición luego de la gran industria, porque, o sea, es de los mecánicos manufactureros, o sea, de ese periodo previo que es el escalón para dar el salto a la gran industria. O sea, que luego también, no sé si era en este capítulo o en el anterior, porque también lo de los mecánicos me ha gustado que lo menciones porque cuando estaba leyendo me ha ido a la cabeza un poco la discusión de la sesión anterior, ¿no? De qué es lo que de cómo el obrero al final, pues en la industria manufacturera poco a poco va siendo como encajonado, ¿no? Dentro de su propio trabajo, cuando antes tenía más poder sobre el proceso de trabajo y cómo pues se va parcializando su trabajo y se queda ahí arrinconado. Ahora, ese trabajo parcializado ni siquiera, o sea, lo hace él, que tampoco sé si es, o sea, ya en el periodo manufacturero ya creo que hay como una... que parece como que yo ya sé que parece que estoy como idealizando, yo que sé, el trabajo feudal, y no, pero sí que es un proceso eso de desconcienciación del trabajo. Pero yo creo que aquí lo que cuando habla de los mecánicos y todo eso, lo que tenemos que darnos cuenta es que hay un trabajo, ¿cómo es? Es que los mecánicos, o sea, la gran industria se desarrolla sobre la manufacturera, la industria manufacturera. La industria manufacturera se desarrolla, incluso por eso te menciona el arado, que es un instrumento, una herramienta primitiva y que se convierte en máquina o no en máquina, dependiendo de quién la lleva o la lleva. No, pero eso lo usa como argumento para cuestionar, sí. O sea, para cuestionar ese planteamiento. No, pero lo que yo quiero decir es que cuando está hablando de que la industria, la gran industria se desarrolla sobre el conocimiento que ya está, que posee la industria manufacturera. Entonces, es decir, el trabajo pretérito del que venimos hablando durante todo este tiempo, ¿no? Entonces, lo que nos indica es que el conocimiento va pasando, y aunque de un objeto a otro objeto. ¿Me explico? Digo yo.
Yo creo que hay levantado hace un rato. No, Melinda. A ver, esta parte. Si no, no. Antes No, también. es que quería continuar con el tema. Sí, también, no, yo también me voy Dale, con el tema. Yo, o sea, por unas cuantas cosas, o sea, porque igual un poco en orden inverso. O sea, con lo primero que dice Ana Silvia, o sea, yo diría que más precisamente lo que dice es precisamente lo contrario, o sea, que dice que llega a un punto que no es que porque hay un conocimiento técnico se habilita el hecho de que se hagan ciertas medidas o no, sino es precisamente que hay un cierto modo de producción que potencia ese conocimiento técnico. Eso creo que era lo que decía, dice algo así, creo que era en la anterior sesión, en la anterior, no recuerdo, pero dice que se potencia eso, la mecánica, no sé qué, etcétera. Sí, O sea, que en todo caso yo diría que en ese caso el proceso es contrario. Y luego, con respecto a lo que ha dicho Amaya, o sea, yo creo que aquí hay como dos cosas. O sea, la primera es la cosa evidente o no tan evidente, que es que el físico ve planos inclinados. O sea, para el físico un tornillo y una cuña es lo mismo, es un plano inclinado. Y una polea con 25 cosas, pues es lo mismo, es una polea. Pero no puede ver más porque esto también se remite un poco a 1000 discusiones que he tenido con Pello y también 1000 discusiones que tuvimos en la sesión pasada al principio cuando leímos la introducción esta del tipo este de del exilio, Adolfo Sánchez Vázquez. Adolfo Sánchez Vázquez, de que si más que hacía filosofía económica o economía filosófica o otra cosa, o vete a saber que es el hecho de que físico no puede ver más, porque de ciertos axiomas, opera con esos axiomas y ya, pues claro, el físico, cuando ve la máquina, pues que ve planos inclinados. Esto pues, son básicamente por planos inclinados, muchos planos inclinados combinados de formas muy complejas, pero solo puede ver planos inclinados porque no, o sea, como físico, pues, como ser humano pensante y consciente, pues a lo mejor puede ver otras cosas. Físico solo puede ver planos inclinados, por eso dice lo de que no veo que parte puede discapar todo el elemento histórico, bueno, todo el elemento histórico y todo el elemento que puede llamarse como filosófico, que es lo que ha hecho Joaquín en un brillante ejercicio de escolástica y demás. Y luego está el otro punto que a mí me parece que es lo de la subjetividad y objetividad, que para mí, o sea, me parece que no, o sea, no sé cómo decirlo, pero no, o sea, me parece que no va tanto igual como por ahí del hecho de que el obrero o el artesano tenga más autonomía que el obrero con respecto al proceso de trabajo, sino al hecho de que, para mí, por cómo lo explica, sino al hecho de que en la manufactura el producto, la calidad del producto, la cantidad del producto, todo depende de las habilidades subjetivas de la persona que emplea las herramientas y sin embargo en la manufactura no depende de eso. O sea, no depende de eso, entre otras cosas, porque aparte de que se estandariza, o sea, normalmente ese tipo de máquinas cuando se diseñan, o sea, yo que sé, un torno cuando lo diseñes no piensas que te va a venir Arnold Schwarzenegger a la horma del torno, piensas que te va a venir Paco, que pesa 37 kilos y tiene anillo. O sea, no sé, o sea, se suelen diseñar así esas máquinas, o sea yo sé, en informática es lo mismo, es como a prueba de tontos, que se suele decir. Y luego a veces los tontos no son tan tontos. Bueno, eso, o sea, yo creo que se refiere más o sea, lo objetivo y lo subjetivo más que el hecho de la consciencia que tenga el propio obrero en el proceso de trabajo, que eso puede ser otra discusión, pues en su día, el que viene después y que en su día también ya lo tuvimos con toda la movida de la enajenación y no sé qué. O sea, yo creo que aquí específicamente se refiere eso, al hecho de que en un caso el producto depende tanto cualitativa como cuantitativamente de que Paco pues sea mejor o peor, sea más guapo o más feo, sea más alto o más esto, o lo que sea, o sea más hábil o no, y en cambio en el otro simplemente depende. De hecho, es lo que sí que dice del obrero es algo así que se lo encuentra, que se lo encuentra como dado al final, justo al final del primer capítulo le dice la gran industria pues, es un organismo de producción totalmente objetivo al cual el obrero encuentra con condición de producción material persistente a él. Es decir, simplemente ese proceso de producción es objetivo independientemente de las potencias subjetivas de ese obrero. O sea, que simplemente cuenta pues, el hecho de que, de que pueda mover una manivela. Un ejemplo muy estúpido. O sea, yo no hablaba de la conciencia del obrero, o sea, hablaba de el grado que, o sea,
al que hemos llegado de pues eso, de intervención en el proceso de trabajo y que dice que de una rutina de origen empírico, de ahí, que es un poco, pues, más aplicar, pues el proceso de trabajo en periodos o en etapas anteriores, mismamente el capitalismo, era mucho más simple y no había ese nivel de conciencia en el control de la naturaleza ni de otros. O sea, pues, y eso es también la ciencia. A eso voy. Y a eso iba. No iba yo no he mencionado y me he explicado un poco mal porque me he hecho un poco lío, pero hablo de la conciencia, o sea, del proceso productivo y lo que posibilita. O sea, y por eso yo en debates anteriores sobre el progreso, ¿no? Comparando diferentes periodos de periodo artesanal, manufacturero y ahora en la gran industria, sí veo ese desarrollo progresivo en cuanto a que se ha liberado al obrero, pero sí, obviamente en el sistema en el que se da, ¿no? Capitalista, en el que el obrero trabaja gratis no sé cuántas horas, no juega a su favor, pero eso no quiere decir que no sea progresivo y que sea, como dice él, en mi opinión, eso, el llegar a una aplicación consciente, o sea, y por eso es por lo que me parece que también critica en ese sentido a los mecánicos, matemáticos, porque al final eso, la ciencia no juega en el favor de los trabajadores, pero no en ese sentido, pero al final Marx ve más allá y dice, no, es que estos tienen una concepción del mundo burguesa, positivista, en el que solo ven, pues eso, lo que está y bueno, que sí, que no son conscientes, o sea, son conscientes de la evolución, pero no como, o sea, pero tienen sus límites, quiero decir, sus límites que no van pues, a lo que él trae, o sea, a lo que Marx trae. Que es, bueno, ya creo que me explica un poco. Un poco, ¿eh? Sí, o sea, yo en ese sentido estoy de acuerdo, lo decía más por, o sea, lo que había contestado en el hecho de que esa subjetividad como si fuera una especie de, o sea, del hecho de que, o sea, es que no sé cómo explicar, o sea, no del hecho de que importa más el sujeto, porque es que efectivamente lo importa, porque importa más el sujeto como individuo, las características que tiene, o sea, sino el hecho de que haya una especie, digamos, de que hay mayor es que no sé muy bien cómo explicarlo. O sea, el periodo artesanal y manufacturero siempre los uso a la par, no es el periodo, bueno, luego, lo del el tema de que simplifica el trabajo, hay una nota al pie que no la encuentro cuando habla de los telares, que los telares previos que no es que eran herramientas simples, un telar es una cosa complejísima. En el periodo manufacturero y en el periodo luego, posterior, en la gran industria. Cuando habla de las diferencias que hacen los empiristas o los positivistas, dice que no hacen diferencias. O sea, para ellos no hay una diferencia, porque es todo potencia simple, ya está. Y en eso, pues bueno, una palanca es una máquina, porque ya está, es una potencia simple, fin, ya está. O sea, y luego lo de que el trabajo, o sea, que la máquina libra al trabajador, o sea, eso es con lo que empieza, con la advertencia. No, o sea, no. Aquí, en este sistema. Claro, pero o sea, quiero decir, pero la máquina no se ha desarrollado en ese sistema socialista. Entonces, bueno, luego hay experiencias, pero sí, eso también es verdad. Pero bueno, y es con lo que termina, ¿no? O sea, la máquina, en el país de las máquinas de Inglaterra, es donde pues hay mujeres tirando de barcos para... o sea... Bueno, pero es que ahí está diciendo que es que no se introduce la máquina. O sea, lo que está criticando es la no introducción. No. En Inglaterra, el país de las máquinas. No, lo que está diciendo es que por la diferencia entre el límite capitalista y el límite natural de introducción de maquinarias... Vale, sí, eso es que no evita... la maquinaria, pues se podría acabar con el trabajo tan penoso.
Que vaya Joaquín. Luego si puedo yo decir algo. Vamos a ver. ¿En qué consiste el salto cualitativo? Salto cualitativo de la manufactura a la gran industria. Consiste en lo que dice en la frase final de la sección 1, que el trabajo colectivo, el trabajo socializado, el obrero socializado, el proceso de producción socializado, en la gran industria es una necesidad. Y en cualquier otro periodo histórico, en la manufactura, en el comunismo primitivo, en la comuna rusa, en determinadas comunidades de la India, es una posibilidad. Ahora, con el desarrollo de la maquinaria, el trabajo colectivo es una necesidad técnica, dictada por la naturaleza misma del medio de trabajo. Medio de trabajo, dice en el párrafo anterior, que implica el reemplazo de la fuerza humana por las fuerzas naturales. Oiga, ¿qué entiende por fuerzas naturales? La máquina es una fuerza natural. Es muy importante entender que yo he dicho antes que parecía un texto para ingenieros. No, en todo caso es para biólogos. Porque en la cita 89, que ya hemos comentado, que comentó Anne, que luego comenté yo otra vez, hay una frase que es clave para entender cómo analiza Marx el proceso de cambio tecnológico, más allá del salto de lo cuantitativo a lo cualitativo y demás. Y es cuando habla de Darwin. Dice, Darwin ha despertado el interés por la historia de la tecnología natural. Y utiliza la palabra tecnología. ¿Dónde está? Nota 89. La del análisis terrenal y eso. Antes. Utiliza la palabra tecnología, no dice que por la historia porque quiere hablar de eso. Por la historia de la tecnología natural. Esto es, por la formación de los órganos vegetales y animales como instrumentos de producción para la vida de las plantas y animales. Y dice a continuación, ¿no merece la misma atención la historia concerniente a la formación de los órganos productivos del hombre en la sociedad? La tecnología, el medio de producción, es un proceso evolutivo para Marx. Es parte de la historia natural del hombre. Es decir, el hombre, el ser humano, se caracteriza del resto de la naturaleza en que construye su propia naturaleza, construyéndose a sí mismo y construyendo su propia tecnología. Es decir, la máquina, para Marx, no es simplemente un proceso técnico o histórico de evolución, de inventos que se van aplicando poco a poco, de revolución tecnológica. No, es mucho más. Es la historia natural del ser humano, evolutiva. Y en esa evolución llega un momento clave que posibilita, cosa que está en el futuro, si antes había la posibilidad del trabajo colectivo, ahora el trabajo colectivo se vuelve una necesidad. Pero precisamente por esa necesidad del trabajo colectivo aparece una nueva posibilidad. ¿Qué nueva posibilidad aparece? Está apuntada en la nota esa que decías donde habla del comunismo. La posibilidad de realmente convertirse en seres humanos libres y autodeterminados. El ser humano no se puede autodeterminar, no puede ser consciente de sí mismo, no puede ser un ser humano libre si no pasa por el proceso de socialización. Y eso lo permite, ese es el avance que genera el capitalismo. Lo cual no le iba. En el capítulo anterior nos ha dicho que el trabajo parcelado, la división del trabajo, es una aberración. Lo ha tildado de aberración. Pero es un paso necesario en la evolución. Si se da, aparece una nueva posibilidad, que es la autodeterminación del ser humano. Es decir, la tecnología es mucho más que un análisis histórico, tecnológico, ingenieril. Es un elemento fundamental de cómo entiende Marx el proceso evolutivo. ¿Y por qué dice que ahora
a diferencia de otros periodos históricos, sí existe la posibilidad de la emancipación, de que el ser humano tome en sus manos el destino y se vuelva un ser consciente y consciente. Ahora la consciencia está en el capital. El factor subjetivo es el capital. Antes el factor subjetivo era parcelado, era el siervo, el artesano, pero parcelado, no lograba emanciparse de las fuerzas de la naturaleza física. Ahora sí. Ahora se puede llegar, como dice Lafargue, a superar la infancia de la humanidad, que es la época del trabajo, de la necesidad de trabajar. Pero eso exige un proceso político, evolutivo también. Por eso creo que a veces se lee de forma un poco mecanicista este capítulo y sobre todo las partes posteriores, que empieza a hablar de, bueno, ya lo veremos, un poco peñazo, pero tiene una importancia dialéctica, que diría Rosenthal, fundamental, mucho más que la primera sección de la que tanto algaraca dialéctica se hace. Vale, sí. A ver, yo, bueno, creo que Joaquín hoy estás tendiendo a anticiparte excesivamente. O sea, es decir, no hables de lo que viene, que la socialización del trabajo es un avance del capitalismo y tal igual, está medio mencionado aquí, pero es que falta bastante todavía para llegar a esas conclusiones, como para ver aquí ya una especie de fundamentación científica del comunismo. Creo que le falta bastante, pero donde creo que sí que hay una fundamentación científica bastante desarrollada del comunismo es lo que ha dicho ella, aunque también después lo veremos, que es efectivamente la generación de esa conciencia científica. O sea, es decir, si el ser humano se caracteriza precisamente por ser capaz de la transformación del medio proponiéndose unos fines, cuando tú, a través de la ciencia, logras precisamente la comprensión de las leyes que rigen esa naturaleza, lo que tienes la capacidad es cualitativamente superior a cualquier animal y a cualquier otra época histórica, comparado con el capitalismo cuando se generaliza la ciencia, para transformar el medio que te rodea y hacerlo de forma consciente. Esto es precisamente uno de los progresos históricos, como ha dicho ella, que también la socialización del trabajo, pero uno de los progresos históricos que el sistema capitalista aporta frente a otras sociedades, que la ciencia juega un papel más residual y que desde luego que no, o sea, existe, pero mucho más residual, ¿no? En ese sentido, al aplicar un esqueleto objetivo al proceso de producción, como se dice aquí, no depender, como ha dicho antes también, de las habilidades particulares de cada obrero, lo que hace es una transformación homogénea, por así decirlo, en la naturaleza, por lo tanto, una potenciación de ese proceso de transformación que al fin y al cabo es lo que distingue al ser humano de los animales, que lo deja muy claro Marx, que es el trabajo. La liberación humana o el comunismo, aparte del control social del metabolismo y la abolición del fetichismo a la mercancía, etcétera, es la puesta en escena de los medios para transformar cualitativamente lo máximo posible la naturaleza que nos rodea. Y eso solo es viable a través de la maquinaria, es decir, a través de la generación de procesos objetivos que transforman la naturaleza y que no dependan del órgano imperfecto que es el hombre, la mujer. Quiere decir, somos órganos imperfectos porque no tenemos, ya lo dice más muchas veces aquí, ¿no? A través de nuestras manos pues no podemos trazar las líneas al igual que las trazaría una máquina, etcétera, ¿no? Entonces yo apostaría por ahí. Luego tenía un par de comentarios sobre la presentación, pero ya no sé, imagínate dónde estamos. O sea, sobre la presentación, porque creo que ha habido dos cosas que sí que me gustaría dos, tres cosas. Pero bueno, en fin, las voy a dejar mencionadas y no voy a entrar más. O sea, que me ha parecido que o sea, o no entendía alguna cosa o creía que estaba equivocada. En la 450, bueno, básicamente cuando has definido lo que es una máquina herramienta, en contraposición a lo que es una herramienta, me ha parecido entenderte que te referías al hecho de que una máquina herramienta combina muchas herramientas. Entonces, claro, esa es una de las consecuencias, pero la base de lo que distingue a una de la otra es, como dice más aquí, la transferencia a un mecanismo de la herramienta propiamente dicha, antes manipulada por el hombre. La máquina reemplaza la herramienta. Es decir, la diferencia es que detrás de la herramienta no está el hombre, sino un mecanismo automático. Pero eso es luego. O sea, es que hay dos, o sea, eso es posteriormente. O sea, al inicio, la máquina herramienta
o sea, la máquina utiliza la fuerza del hombre. ¿Y qué es lo que, o sea, porque, o sea, lo que prima o lo que importa desarrollar es la máquina herramienta, porque es la máquina herramienta la que tiene más posibilidades, o sea, la que es distinta al cuerpo humano, porque tú tienes 2 brazos y la máquina pues puede tener 30. Claro, ¿qué es lo que pasa? Y ahí lo que dice es, bueno, aquí, que yo creo que es un poco, pues debatiendo esta idea de Schultz, que decía que lo que diferencia la herramienta de la máquina es que la herramienta recibe fuerza motriz humana, porque entonces dice, no, esto es una máquina, aunque la fuerza motriz sea la del hombre. ¿Por qué? Pues por esa máquina herramienta que puede utilizar varias herramientas a la vez, cosa que el hombre no puede hacer, independientemente de que la fuerza motriz sea la del hombre o no. Pero eso lo dice justo después. Eso lo dice, O sea, eso es lo primero, o sea, ese es el primer paso. No, ese es el ejemplo que da después de introducir esto. Dice, aunque el hombre siga siendo el primer motor, la diferencia salta a la vista. El número de instrumentos de trabajo con los que el hombre puede operar a un propio tiempo está limitado por el número de instrumentos naturales, bla, bla, a diferencia de lo que sucede con la máquina herramienta. Pero la clave está no en que haya muchos instrumentos naturales que se puedan utilizar. Es decir, nosotros también podemos utilizar 4 instrumentos naturales, porque tenemos 2 manos y 2 pies, imagínate. Tenemos 4 órganos, imagínate que podemos hacer eso. La clave no está en eso. La clave está en que lo que impulsa, por así decirlo, esa herramienta, como dice, hay algunos ejemplos, ¿no? La sierra, etcétera, es un mecanismo mecánico. Eso es un paso posterior. Pero es que yo no me estoy refiriendo a la fuerza motriz. Yo no me estoy refiriendo a que lo que impulse ese mecanismo mecánico sea el agua o sea el hombre. Yo me estoy refiriendo a que lo que se está generando aquí es un proceso objetivo. Pero ¿qué es eso? ¿En qué? O sea, quiero decir que la cuestión es que, o sea, que como es un mecanismo, puede... no humano. Como es un mecanismo no humano, puede emplear más herramientas a la vez. Es una consecuencia. Eso es lo que obliga a desarrollar el motor. Sí, y también las emplea mejor. O sea, emplea muchas y las emplea mejor. Pero la clave está, eso es una consecuencia. Y luego todas las que vienen. Pero la clave está en que esa herramienta, el uso de esa herramienta, está movida por un mecanismo objetivo. Un mecanismo objetivo que no soy yo. Pero que ahí no está hablando de eso. O sea, ¿dónde aparece objetivo aquí? O sea, no es todavía una transferencia a un mecanismo. Pero no está todavía... cosas, O sea, porque por un lado dice lo que dice al principio, que se libera, digamos, de las barreras físicas orgánicas que tiene el ser humano, claro. Y luego, aparte, que más adelante, que es lo que está diciendo ella, que se introduce el hecho de que es un mecanismo objetivo, que incluye los 2 factores. O sea, aquí estamos... Es que ya es un mecanismo objetivo. Aquí estamos en el paso de la herramienta a la máquina. O sea, quiero decir que no... Claro. La herramienta a la máquina, la clave es que si yo antes lo que hacía era, básicamente, pues yo qué sé, es que yo de ingeniería y de estas mierdas poco sé, utilizaba el hacha, lo utilizaba yo, por ejemplo, golpeando el árbol, con mi fuerza, con mi habilidad, etcétera. Lo que sucede ahora no es que yo soy el que golpea al árbol con el hacha, sino que es un mecanismo automático que lo hace con una sierra automática, por ejemplo. Y fíjate que, yo qué sé, igual ese mecanismo, pues, la energía de ese mecanismo viene porque, yo qué sé, viene agua o porque hay una persona que está dando vueltas a una bicicleta y generando electricidad de esa manera. La clave está en que se ha generado un mecanismo objetivo, independiente del ser humano, que hace que la herramienta funcione de forma objetiva, no de forma subjetiva. Lo primero, lo que parte es que la máquina herramienta es donde se da la revolución industrial, donde inicia el germen. ¿Pero qué es comparado con la herramienta? La máquina herramienta. Pues es un mecanismo... La posibilidad de emplear muchas... No, eso no es una definición. La posibilidad de emplear es una consecuencia. ¿Qué es una máquina herramienta? Esa es la definición. Pues es que lo que tú estás haciendo es describir el mecanismo de transmisión. Bueno, no, porque eso es el mecanismo de la fuerza. O sea, la clave de una máquina es que eso, mediante un movimiento sencillo, darle vueltas a algo, mover algo así, se ponga en marcha una maquinaria que convierte ese movimiento sencillo, ese movimiento mecánico simple, en acciones complejas que antes requerían de la atención y de la habilidad de un operario. O sea, la diferencia, por ejemplo, de Adrián es, o sea, si tú coges un hacha, es una herramienta. Si tú coges cinta aislante, juntas 27 hachas, sigue siendo una herramienta. En el momento que eso tú lo metes en una cosa, el cual tú tiras de una palanca para girar hachas,
Ahí se merece. Efectivamente. A ver, vamos a ver, pero, Eso es una cosa. pero yo, o sea, lo que he dicho en la presentación es que, o sea, una máquina, la diferencia entre una máquina, o sea, que máquina herramienta, y si es que estaba pensando a ver qué es lo que había dicho, porque, o sea, Lo que estabas diciendo ahora, que era que puede utilizar más herramientas. pero es que eso lo dice en el texto. Sí, esa es una Lo dice. consecuencia. Yo no creo que sea una consecuencia. Sí, o sea, eso es, o sea, quiero decir, si está dando 1000 ejemplos de que, mira, aquí han intentado poner a un obrero con 2 ruecas, aquí han intentado no sé qué, no sé cuánto, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Qué es lo que están diciendo? Porque un obrero no puede, o sea, no puede, porque físicamente tiene unas limitaciones físicas. ¿Qué es lo que diferencia a la máquina? Es que no tiene esos impedimentos físicos, que puede emplear varias herramientas a la vez, que no hace falta un obrero con 2 cabezas, que no existe, porque la máquina, o sea, porque la máquina puede, o sea, puede hacer eso. O sea, quiero decir, aquí la diferencia es entre lo que puede hacer el obrero y lo que hace la máquina. Sí, ese es el objetivo. O sea, no creo que eso sea una consecuencia. Eso es lo que está diciendo aquí y lo que importa aquí para explicar pues, que esta es la primera parte que se desarrolla la máquina y luego esto obliga a desarrollar el motor. O sea, a mí me parece que aquí, o sea, es eso. Punto porque, o sea, el punto es, en la revolución industrial, que es lo fundamental es evitar, o sea, que la habilidad del obrero sea la condición del proceso de producción, y esto en el sentido de que se perfeccione el proceso de producción y que se pueda producir además a través de más herramientas. Vale. Ese es el objetivo, sí. O sea, con eso estoy de acuerdo. La cosa es, ¿qué es lo que diferencia una máquina de una herramienta? Lo que la diferencia es eso, es ese mecanismo. El mecanismo es distinto. Pues si lo quieres llamar mecanismo, llámalo mecanismo. No, pero es que el mecanismo es fundamental, es como el esqueleto objetivo. Es objetivo. No sé, yo no creo que tampoco que se, o sea, yo creo que aquí lo que se dice explícitamente es que supera las capacidades físicas del ser humano y que emplea, pues porque usar varias herramientas a la vez, que sí, que a las que es necesaria una articulación de un mecanismo. Bueno, sí, pero, o sea, yo me parece que es como... La frase anterior, la máquina herramienta pues es un mecanismo que una vez que se le transmite el movimiento correspondiente ejecuta de sus herramientas las mismas operaciones que antes efectuaban. Pero todo lo demás es un ejemplo de que, o sea, son ejemplos de que... Y después vas a hablar de la o sea, máquina. Esa es una frase y todo lo demás son ejemplos y todo lo demás, o sea, quiero decir, todo este párrafo es para decir, hablar de las limitaciones, o sea, del cuerpo humano y para hablar de lo que en su lugar puede hacer la máquina. O sea, quiero decir, vale, pues lo llamamos mecanismo. Bueno, no sé, igual es más correcto llamarlo mecanismo. O sea, pero no sé. Yo digo que es fundamental es que, hilando con lo que he dicho ya, la clave aquí está en que no es la pericia individual del obrero, el que pone en marcha el proceso de trabajo, sino que es un mecanismo objetivo. Que nosotros lo que hemos hecho es decantar nuestro conocimiento científico en una determinada materialidad, que es esa máquina, y que funciona independientemente de que nosotros, bueno, evidentemente con una fuerza motriz hay que activarla, etcétera, pero ahí va. Es decir, yo le doy un botón y la lavavajillas me lo lava. No depende de que yo pille el plato, la líe así, se me caiga y lo rompa, etcétera. Entonces, la lavavajillas es la clave, es una máquina, por eso. Una aguja de coser no sabe coser, pero la máquina de coser ha aprendido a coser en su objetividad misma. Claro. Cuando se hace el sistema, la máquina por sí mismo, no, el sistema de máquinas. El cuerpo orgánico no es la máquina, es el sistema de máquinas, que se mueve a sí mismo. Bueno, eso más que por eso no, lo dice aquí. En la página 468, la gran industria se mueve por sus propios medios. Ande muy bien. Sony 4 no hay presentador para es verdad. Pues ya sabemos qué hacer, ¿no?